Bienvenidos de nuevo a la Junta Directiva, Pipe, retomando aquí con nuestros nuevos hosts, con Alejo, con Carlos. Bienvenidos a la Junta Directiva. Aún nos quedan 2 espacios, pero realmente va a ser más adelante para los invitados. Alejo, contanos por favor, ¿cuáles son tus expectativas en este podcast? En el tema empresarial, muchas veces nos guiamos por los parámetros incorrectos, que son los parámetros del éxito. Entonces uno ve a una persona exitosa y uno, ay marica, ¿qué hizo para yo hacer lo mismo? Y yo siempre he creído que el resultado no está en lo que la gente hace bien, sino en todo lo que pasó de ahí para atrás donde no lo hizo tan bien. Entonces empezar como a mostrarle a la gente, venga, que todo se ve muy bonito en el Instagram, uno para la foto se ríe, pero apaga el flash de la cámara y adentro está el reguero. Entonces como qué bacano que en este espacio le mostremos a la gente la realidad de lo que significa camellar. Es que no todo es tan bonito. Yo creo que Alejo toca un punto muy importante y lo hemos vivido nosotros aquí en el proceso. Yo sé que Carlos también lo ha vivido y es todas esas vivencias, todo ese fango, porque la realidad es un fango lo que uno vive para poder llegar a algún lado, sacar la cabeza, porque no hemos salido del todo, pero digamos que ya uno ya dice, es que ese es exitoso, tal cosa. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros del éxito? ¿Es para nosotros éxito o no es? ¿O es simplemente para otra persona cree que es el éxito o el punto de llegada y de pronto para nosotros es el punto de partida, ¿cierto? A mí se me sale lo profesor aquí. Me hiciste acordar de un libro. Jenny, espérate, ¿cómo así que profesor? No, me salió lo profesor, pero... Físico, ingeniero físico de la Universidad de Antioquia. Sí, físico. Hágame el favor. Consultor, pues ya 18 años trabajando en consultoría empresarial financiera, haciendo modelos matemáticos para valorar empresas, evaluación financiera de proyectos, también valoración de tecnologías, y ahora trabajando muy fuerte el tema de analítica de datos, pero enfocada a la toma de decisiones, no haciendo software, no haciendo desarrollos, porque para nosotros eso es una herramienta. Lo importante es tener la data, hacer el análisis y poder ayudar a tomar decisiones estratégicas. Pero decía que se me salió lo profesor, pues yo llevo más de 20 años siendo profesor, muchos posgrados en ingenierías, en posgrados de finanzas y administración, y hay un libro muy bonito que me gusta mucho que se llama El Libro Negro del Emprendedor, y precisamente tiene esa connotación que estabas planteando, que no habla de los emprendedores exitosos, porque siempre le sacan a uno pues los pergaminos de estos monstruos que han hecho los unicornios y empresas muy maravillosas, le cuentan a uno es del común, de ese emprendedor que arranca con un pequeño negocio y que tiene que sufrir. El que trabaja con los hijos, el que trabaja con la esposa. Con el cuñado. O con el compañero de universidad que terminan la carrera y montan empresa y son muy exitosos, pero esas vivencias, ese día a día, ese llegar a una quincena. Y no sé si estás de acuerdo, Carlos, que claro, como a usted montar el photo finish, o sea, así se ve exitoso, pero en ese proceso, ¿cuál de nosotros no ha querido botar el cardán en algún momento que uno dice, uy, no voy a ser capaz con esto? Ese libro me gusta mucho, pues si hago la mención aquí, porque nada que ver yo con Fernando Trías de Best, sí. Es el autor. Y él, por ejemplo, no habla de capítulos, sino de asaltos. Entonces el libro es de asaltos. Sí, como si fuera una pelea de boxeo. ¿Sabes qué? Y es súper bacano. Yo leí un libro de ese man hace muchos años. Se llama, ¿sabes cómo se llama? Se llama El hombre que cambió su casa por un tulipán. ¿Y sabes de qué es la historia? Es un libro pequeñito. Y la historia es de los esquemas piramidales. Y el man cuenta cuando en Holanda los bulbos de tulipán, parce, eso era como tener oro, porque los reyes compraban eso, entonces hubo una especulación y la gente vio que eso era tan especulativo que vendían las casas para comprar cosechas de bulbos de tulipán futuras. Como lo que pasó en pandemia con los tapabocas, que todo el mundo compró tapabocas y quedó con eso arrumado. Más o menos. Sí, pero ese man es teso, ya sé quién es. Un libro muy bonito, se los va a pasar para que lean. Pero mira que con ese tema de lo que está diciendo Carlos ahorita, que es muy importante, o sea, el tema de la data, metámonos en ese tema un ratico que me parece una putería. El tema de la data es bien interesante, es nuevo, porque no sé de qué época para acá viene el tema de empezar a recoger información,
Por ejemplo, los puntos de los almacenes de cadena. Que, los cédula, puntos, y eso empieza una minería de datos muy interesante. Y yo pienso que para las personas del común, como nosotros, a veces el lenguaje de esa captura de datos, de la información de los datos, de cómo perfilo, es muy, muy esquiva. Entonces, bacano como que la gente entienda, venir. ¿Cómo así? O sea, ¿y para qué sirven los datos? Y la gente muchas veces no entiende. Es un tema tan sencillo como inventarios. Los inventarios los hace más eficiente una buena base de datos. Mira, yo alguna vez tuve la oportunidad de enseñar una materia muy bonita en una universidad de acá de Medellín que se llamaba Estadística aplicada a los negocios, en una maestría en administración. Muchos años dicté esa materia y había una cosa muy interesante que era coger la data. Veíamos unos conceptos básicos, matemáticos, estadísticos, y era coger la data de muchas de las áreas de la organización para poder empezar a tomar decisiones con base en eso. Entonces había un enfoque a logística, al área de mercadeo, al área de inventarios, compras, y se hacía con base en esos datos estadísticos predicciones. Entonces venía la matemática predictiva y hablábamos de probabilidades de ocurrencia en esos fenómenos de los que estamos hablando: logística, el área comercial, el área de ventas, un sinnúmero de cosas. También se dio en el área de riesgos. Esa materia también la dicté, pero en una maestría en esa misma universidad. Digamos, estadística aplicada a los riesgos. Y eso, digamos que ahora hay un boom muy fuerte, como tú dices, de hablar del análisis de esos datos y de la analítica de datos. La estadística hace muchos años se hace y ahora se logra de una manera predictiva maravillosa, y hay muchas herramientas. Y lo importante de las herramientas ahora es que son muy amigables. Cuando yo enseñaba, digamos, estas materias, eran unas herramientas robustas. Había unas licencias que no las tenía sino la universidad, pues porque pagaba una licencia de esas. Por ejemplo, en la empresa nosotros tenemos una licencia de esas. Eso vale como $1,800, $2,000 el año, cada una. Entonces eso es muy costoso. Total. Pero ahora hay unas herramientas que son free, unas herramientas maravillosas que vienen incorporadas inclusive en los sistemas operativos que uno compra. Con inteligencia artificial. Y también la inteligencia artificial, que está ayudando mucho. Y ya sabemos que la hay paga y sin pagar también. Y la que es sin pagar está dando una información importante. Entonces, digamos que esto ha motivado mucho, y vos decías algo muy importante: el área de ventas, el área de comercial empezó a captar mucha data, mucha información para poder segmentar. Yo diría que han hecho cosas maravillosas, lo que vos decías, dándole a uno puntos, millas, etcétera, una cantidad de cosas. Yo esta mañana compré una cámara de seguridad y cuando le voy a pagar es que con los puntos de Falabella. Si que quiere pagar con puntos, yo vaya con puntos. Sí, imagínate qué tan perfilado nos tienen, porque ese cuento, nosotros tuvimos la oportunidad, Camillo, de reunirnos con un señor que fue exfuncionario de la NSA, que sabemos que es Seguridad Nacional Norteamericana, y él tenía una base de datos de más de 350 millones, y él podía determinarle a uno, en el caso nuestro de nuestro negocio, que son muebles de alto perfil. Él me decía: si usted hace y perfila aquí en este sector, su negocio va a ser más exitoso. Y no se pudo concretar, pues porque él estaba pidiendo el 10% de lo que se vendiera por dar el... Pero mira, Pipe, que hay una cosa muy importante, Carlos, es que ¿cuál es la diferencia? Que esto sé que a la gente le va a servir mucho, entre datos e información. Es con dos cosas distintas. Se puede recoger datos los que quiera, pero ¿cómo hago que esos datos se conviertan en información? Los tenés que clasificar, y también, aparte de clasificarlos, pues depurar y también enfocarlo a las necesidades propias, particulares, porque puedes tener mucha información y si no tenés un contexto, muy probablemente tenés muchos datos, pero no sabes cómo aprovecharlos y cómo orientarlos. Pero imagínate que el nivel de minucia de ese programa era que podía determinar dónde vivía la persona, cuántos hijos tenía, dónde estudiaban sus hijos, dónde tanqueaba el carro, qué carro tenía, con qué tarjeta pagaba. Imagínense el nivel de complejidad de la información tan teso. Y obviamente uno le parece increíble que a esas alturas y con ese nivel de complejidad
todavía se escapen cosas o dejan que sucedan cosas. Es que lo que hace esa data es que te hace más eficiente el costo, por ejemplo, en publicidad. Yo sé que para mi empresa, el ticket de mi empresa son mujeres entre los 30 y los 50 años. Yo ya me di cuenta. ¿Por qué? Porque Instagram le arroja a uno cierto perfil de cómo reacciona el seguidor. La famosa métrica. Es una métrica, pero a partir de esa métrica yo no le voy a botar publicidad, pauta a un nicho de pelados que van a ver el partido de Nacional de 15 años. Eso a mí, ahí no voy a vender Mira que ya nada. tienes unos datos históricos y con base en ellos, con base en esas estadísticas, estás tomando decisiones para invertir en una pauta publicitaria, por ejemplo. Hemos tenido clientes que despachan desde Medellín sus productos, sus servicios. Y hemos empezado a ver, por ejemplo, cuando piden de otras ciudades de Colombia, cuáles son los sitios y los georreferenciamos, por ejemplo. Dame tu dirección, de dónde pidieron el domicilio. Y empezamos a ver de dónde son los domicilios y en un momento dado, mira, te compran por Instagram. ¿Por qué no ponemos un punto de venta en este sitio para que esos clientes vivan la experiencia de entrar a tu negocio como es acá en Medellín? Golazo. Y claro, ¿qué se logró? Recompra. Porque entonces, abrieron aquí. Claro, porque esa gente ya se tenía el teléfono, la dirección, y lo que se hizo fue un lanzamiento del sitio, del punto de venta, se llenó. Y ese día eso fue una locura, la gente comprando productos y la recompra. Sí. ¿Con base en qué? En una data, en una georreferenciación, y eso le permite a las empresas muchas veces optimizar. Sí, por ejemplo, yo en la universidad, bueno, a mí casi me echan de la universidad por una materia. ¿Se salvó? Me salvé de milagro. 3 veces la hice, la cuarta vez ya no me daba, ya la tercera vez me sacaban. No, palabra, yo estaba amenazado por convivencia. Se llamaba métodos cuantitativos, modelo de simulación. Una materia buena, hermano, pero no, eso era dura. Y el ejercicio era ese. Entonces, por ejemplo, en ejercicio me acuerdo del profe, uy, ese profe, hermano, ¿cómo era? Le decíamos Pacho Malo. Pacho Malo. Para que le calcule lo bueno que era. Y entonces el ejercicio era muy bacano, es decir, dependiendo de la hora, en X banco, ¿cuántos cajeros se necesitan? Que no es lo mismo a las 8 de la mañana que a las 10 de la mañana que a las 12. Entonces ese ejercicio, claro, una optimización la berraca. ¿Yo para qué voy a tener las 20 cajas del supermercado todas con gente esperando si vacantes van a haber 12? Necesitamos a esa hora 8. Entonces con eso perfilan horarios de trabajo. No, y muy mira bacano. que uno ve en los supermercados ese tipo de cosas. En determinado horario, vos ves solamente 2, 3 cajas atendiendo y el resto del personal están en su turno, pero están haciendo otras actividades. Y a las 5, no sé, pues a la hora que determinen ellos según su público, 5, 6, 7, ya vuelven a las cajas, porque se supone que a esa hora, terminando la tarde, empezando la noche, mucha gente sale de trabajar y va al supermercado a hacer las compras. Entonces, claro, ya hay que tener una mayor atención al público. Yo hay una cosa que aprendí a permitirme, Pipe, muchachos, y es uno aprender a echarse para atrás y a reversar conceptos y a pensar distinto hoy que mañana. Es mejor no hacer la oportunidad, hermano. Uno no es sino que va haciendo, ¿cierto? Sí, Fernando sí. González. Esperemos a ver qué filósofo pasa. Envigado. Fernando González. De otra parte. Ese es uno de los fundadores del nadaísmo, sí señor, del nadaísmo. El papá de Simón González, que fue alcalde de San Andrés, o gobernador de San Andrés. Sí, claro. Entonces, sí. Pero qué pena, Alejo, te interrumpí ahí pues porque me hiciste acordar de él con esa frase. No, porque uno pensando en todos esos temas, yo por ejemplo creo que para Medellín, próximamente, no voy a decir en un año, pero Medellín dentro de poco va a ser una ciudad muy nocturna. Mira que hay ciudades en el mundo que funcionan las 24 horas. Nueva York, que no duermen. Por Provenza a las 11 de la No, pero noche, yo me como refiero lo- es a otro 24 tipo de horas. comercios, centros comerciales. Sí. Por ejemplo, Bogotá Yo tiene creo zonas que así. Medellín viene haciendo ese piloto hace mucho tiempo, porque es que hace varios años se venía haciendo las famosas 24 horas en los centros comerciales y yo creería que sí, se va a lograr tener. ¿Oíste, Alejo? Yo me acuerdo que en las conversaciones vos sos experto en network marketing, ¿cierto? Yo trabajé mucho tiempo con network marketing, me fascina. Y las relaciones interpersonales, todo el rollo. ¿Vos cómo ves el futuro? Vos sabes que ahorita el tema digital es lo que está marcando. ¿Cómo es el futuro o qué herramientas de pronto vos propondrías a una persona emprendedora para aplicar ese network? Vos decís, bueno, ¿lo hacemos de forma digital, lo hacemos B2B o...? Una época donde la venta, el producto era el protagonista, entonces el vendedor no se tenía que esforzar tanto.
Hoy en día ya el producto así sea muy bueno, hay mucha competencia, entonces vos no puedes decir, es que va la taza mía, ¿no, papi? Venga, le muestro tazas. Lo que pasa es que cuando hablamos de ventaja competitiva te puedes enmarcar en el precio y competir por precios. Muy duro. Hay mucho, claro. Y necesitas músculo. Y necesitas músculo para competir con el precio, porque entonces manejas una economía de escala, le compras a tu proveedor y poder darle descuento a tus clientes teniendo pues un costo mínimo o menor y empezás a competir ahí. El enfoque, porque te enfocas específicamente en el servicio y lo hemos visto. Mencionando marcas. ¿Por qué vas al taller de Mercedes-Benz? Pues porque yo tengo un Mercedes-Benz y allá encuentro los repuestos Mercedes-Benz, allá encuentro el técnico especialista en Mercedes-Benz. Y la garantía. Y claro, y entonces Mercedes-Benz lo que tiene es un enfoque en su público, le entrego todo. Pero veníamos y hablábamos de Eclipse Design, por ejemplo, que entonces ¿cuál es el factor competitivo de Eclipse? Aquí el tema no es precio, aquí el tema no es enfoque, aquí el tema es diferenciador. Aquí se tienen unos muebles espectaculares diseñados a la medida, aquí hay diseñadores, aquí hay arquitectos, decoradores de interiores que van, te miden el espacio, te toman una serie de medidas y te hacen el producto y ese es tu factor diferenciador. Contar intimidades, pues, personas que vienen de otras ciudades, no más por ver aquí. Cuando una persona coge un avión con su hija, con su esposa, a venir a ver los muebles, si me gustan o no, yo creo que una persona esa no está pensando en precios. Entonces ahí viene otro componente con base a la pregunta es, anteriormente, hace muchos años, digamos que el factor de compra era un factor muy limitado a la seguridad y a la necesidad. Hoy en día esto es una venta aspiracional, o sea, se abre un ramillete, o sea, hoy una persona compra algo aspiracionalmente porque eso lo hace sentir que tiene algo bacano, entonces lo quiero tener. Antes esa opción no existía. Hoy para lo que trabajamos, pues para darnos gusto, para el concepto, y es el imaginario de la gente. Y en el concepto de nosotros, como tienda de lujo y nosotros que prestamos una asesoría totalmente integral, después de la pandemia este negocio ha reventado mucho el sector por el tema de que la gente se quedó en la casa. Entonces ya se dieron cuenta que el mueble no era cómodo, que la cama y la habitación no estaba tan bonita, entonces se ponían a pelear con el esposo o la esposa. Entonces, ¿qué genera también el producto de nosotros? Paz, tranquilidad, estatus mentalmente, juega impresionante. Pero te voy a remontar la pregunta que me hiciste con el tema del marketing. Yo lo que creo hoy es que hay que volver a poner en el protagonismo a las ventas, porque nos volvimos muy vendehumo. Nos volvimos muy carretudos, el vendedor de la retreta en Junín hablando carreta de la pomada, entonces nos volvimos muy vendehumos. El ganadero, ahí en Junín con la playa. Pero mira, una cosa que le decía yo ahora a André Felipe y a Camilo esta mañana, cuando pensamos en esa ventaja competitiva, es que también necesitamos vendedores diferentes. Es que no es lo mismo tener un vendedor por precio, que quizás sea el de esa pomada o no sé, o cuando uno va y ve vendedores que están enfocados en un precio, a ver un vendedor que piensa en un factor diferenciador. Un vendedor de un factor diferenciador tiene que ser una persona conocedora del producto, del servicio, tener mucha claridad en la identificación del cliente, porque digamos que Eclipse tiene unos clientes de poder de adquisición que muy probablemente tienen unas profesiones muy diferentes. Aquí hemos tenido artistas, aquí hemos tenido personas jóvenes, artistas, pero también vicepresidentes de compañías muy grandes. Entonces, claro, ese vicepresidente tiene una formación, tiene, digamos, una estructura por hablar de la ropa, una forma de vestirse, de hablar, de actuar. Y cuando llega un artista, acá como se han tenido, que también tiene poder de adquisición, que tiene una profesión, que es una profesión muy diferente a ser vicepresidente de una compañía, pero que también jala, mueve masas, que es una persona importante en su nicho de mercado y a quien le llega. Son dos perfiles completamente diferentes, pero son dos clientes de Eclipse. Entonces, ¿cómo es la conversación con cada uno de ellos y qué es lo que le vamos a ofrecer y cómo vamos entonces a entrar? Por poner el ejemplo de entender ese factor diferenciador. Estas personas no vienen pensando en el precio, vienen pensando en estilo, vienen pensando en diseño, vienen pensando en colores. Ahí se resume la palabra cliché.
buscando experiencias de compra. Pero me parece que eso sigue siendo Entonces, muy top. pero- ¿En qué sentido? En lo que dice Carlos ahí. O sea, es decir, yo cambiaría, por ejemplo, el enfoque. O sea, ese cliente que llegó ya entró, o sea, él ya pasó de la puerta, ya todo está diseñado para que él se enamore. ¿Qué tendría que hacer yo para dañar esa venta? Cambiemos el lenguaje. no, porque ¿Cómo es que me mira, tiro en la venta? porque Y ahí es- ¿Sabes cómo? Poniendo por delante el interés monetario que la experiencia del Sí, cliente. la persona. Hombre, yo cojo un avión desde otra ciudad. Vengo a Medellín para venir aquí a Eclipse a dar muebles. ¿Vos crees que a mí me importa la plata? No, Pues ya. es que vengo con la hija mía, mi esposa, que vengan y vean los muebles y los toquen. Yo no estoy pensando en plata, pues porque es una persona de poder de adquisición. Hablábamos que esto es luxury, ¿cierto? Entonces, traer el lead es muy fácil, entre comillas, pues porque detrás de eso, y no voy a volverlo peyorativo de ninguna manera, todo el trabajo del marketing digital para poder traer y captar y Eclipse Design es un monstruo en eso. Los seguidores de Instagram y pues todo el trabajo que hacen en redes sociales es maravilloso. Claro, pero listo, traigo el lead y entonces viene la pregunta tuya, ¿cómo hago para tirarme esa venta? Vale, pongo un ejemplo. Vamos a hacer escenarios de qué podría pasar, porque es que ahí es donde yo te digo, para mí todos los errores que se vienen cometiendo en marketing, que tienen que ver con ventas, es en temas de servicio. Entonces, listo, llegó el cliente, vino desde Texas, porque vi una publicación y se vino a pasear una semana y dijo, va a pasear, pero voy a ir allá. Entró. Y ha pasado, Entonces, aquí ha pasado. y lo atendí yo. Y trabajo aquí a vendedor. Bien, pues, don Carlos, ¿cómo está? Siga así. Y don Carlos, permítame un segundo. Don Carlos, permítame un segundo. Y yo distraerme el teléfono. Un man que vino desde la USA. No, o hágame esta pregunta. Este mueble, háblame de este mueble. Haceme la pregunta. Sí, háblame de este mueble, Carlos. Vale 500.000 pesos. Vale 1.000.000. ¿A mí qué me importa eso? No, Sobre todo que él tenía que- hábleme de características. Él ya tenía que haber Es que perfilado no esa viene con pregunta. precios. Yo le hablo de diseño. ¿Le gustó este color gris? Venga, ¿cómo son los muros de su casa? Tiene una foto, muéstreme. Venga, yo le hago un render. Venga, yo se lo muestro de diferentes colores, a ver qué le parece. Pero venga, este es de una dimensión y puedo dar unas medidas. Las medidas suyas más grandes, más pequeñita, ¿cómo se la acomodo? Por ejemplo, ahí hay un tema importante. Venga, no nos enfoquemos. Usted viene a comprar, ya usted vio esta mesa. No nos enfoquemos en la mesa. Usted ya la vio, usted tiene el billete. Hablemos de la casa para dónde va esta mesa. Carlos, ¿y vos vivís en Texas en dónde? ¿Y cómo es tu casa? Ve, ¿y qué lugar? O sea, No, ¿cómo sí. entro yo a tirar el balón allá para que saquemos la mesa del escenario? Él ya la compró. Pero si yo me quedo hablando de la mesa, siendo que él ya la... No, y tenés una foto para que me muestres la sala donde va a quedar. A ver, ya te muestro, le mostrarme fotos de la casa, chicaneame. Papi, se le van 3 muebles de estos. Pero entonces ahí va el punto. ¿Usted cómo va a lograr que el que llegó, que ya llegó, se solle la llegada? Y ahí es donde metemos las patas. Entonces ahí está la respuesta. Yo hoy como revolucionaría el tema ventas exclusivamente con un servicio de lujo. Yo he dicho varias veces, si hoy montara nuevamente una aerolínea de lujo, no esas de ahora que son como Low cost. low cost, no, una high cost, pega. Que lo que hace es sacarle rabia a uno, porque uno compra los tiquetes y después escoge una silla y le cobra, la maleta le cobra y no sé qué, y termina, era mejor que entrar, le dijeran a uno, Pero vos tenés razón, un high cost puede estar pegando duro. Para todo. Porque nos volcamos al low cost en todo. O sea, mira que, por ejemplo, usted, Cami no me acuerda, de pronto usted se acuerda, pero hace muchos años, many years ago, no, se me van a poner a hablar inglés aquí. en la transversal, yo trabajé pases, pero hace mucho tiempo existía un supermercado aquí en la transversal inferior que se llamaba, ¿cómo era? Que le empacaron el mercado en bolsa de papel. No, mucho antes, que era donde hoy es una olímpica, se llamaba... Tradición, no me acuerdo, ahorita me acuerdo el nombre, y era un supermercado low cost. No, high ticket, era un ticket alto. Era antesitos de llegar a San Lucas. Antes de llegar a San pero Lucas, no aquí me a mano acuerdo. derecha. Sí, ya sé. Tradición, no me acuerdo el nombre, y usted le empacaba, yo no, pero iba con mi prima, y yo veía que le empacaban en el mercado, así como en Estados Unidos, en bolsa de papel café. Y yo, qué cachete. Pero mira que hoy en día, ¿qué empezó a generar el tema? Justo y bueno, de uno, todo eso. Entonces ahí viene la competencia por precios. Es una carnicería a 2 manos que termina debilitando la calidad del producto y poniendo a todo el mundo a pelear por el centavo. Definitivamente, oíste pues, Carlos. Entonces en esa docencia que vos ejerces y ejerces, Sí, claro. vos has tenido alumnos destacados que hayas asesorado,
Destacados muchos. He tenido inclusive alumnos, estudiantes que han llegado a ser alcaldes, gobernadores, diputados, asambleístas, y los he tenido estando en el cargo. Y también pues jóvenes que llegan a muy brillantes. Si yo te pregunto a y vos, empresarios también, por supuesto. Si te pregunto a vos, no, ¿qué le recomendarías al que está emprendiendo en este momento? ¿Qué le recomendarías para que una estructura sea sólida, para que la parte financiera sea efectiva? Porque estamos arrancando, obviamente el tema financiero no está muy abundante, pero ¿cómo sería un plan estratégico? Y si querés lo dejamos para otro programa, pero darles como algo... Hay una cosa que yo he visto a lo largo de los años y la he visto ahora como consultor, pero también preguntándola con mucha gente que fue emprendedora cuando yo ni había nacido, en la década de los 50, de los 60, 70. Y es un tema que para mí se vuelve un común denominador, y es mantenerse económicamente mientras hace uno el emprendimiento. Por ejemplo, Fernando Trías de Bes, uno de los asaltos que toca es ese, el apoyo familiar. Como una esposa le dice a su esposo, ¿sabe qué? Ya pagamos la casa, vuélvala a hipotecar y tenga la plata y hágale. ¿Cierto? Entonces, tener ese apoyo económico es fundamental. Yo he visto muchos consultores que arrancar consultoría es muy difícil. Lo he visto, por ejemplo, en abogados, que van a salir a hacer sus propios negocios, a litigar ellos, pero trabajan medio tiempo en una oficina de abogados, que con eso tienen la comida, con eso pagan lo básico, los servicios, con eso mercan, pagan una cuota. Y entonces es empezar de una manera en la cual se pueda sustentar, porque es que muchas veces la gente arranca. Tener la curva de un negocio es muy difícil. Uno decir que va a despegar en 1 año, en 2. Hay teorías que dicen que el punto de equilibrio se logra a los 5. Yo no creo mucho en eso, porque hay negocios que alcanzan punto de equilibrio a los 6 meses, al año, y lo hemos visto. Y más ahora con negocios de base digital, eso sí que es cierto. Pero ¿qué ha pasado? Mientras pasan esos 8 meses, esos 10 meses, 12 meses, ¿qué pasa? Que si la gente no tiene con qué llenar el estómago, y lo digo coloquialmente, pues pagar sus gastos fijos, sus costos fijos, la gente termina abandonando el emprendimiento y termina volviéndose a emplear. Eso es fundamental. Otra cosa, y por eso te decía que cuando arrancaste hablando de emprendimiento, me acordaba de Fernando Trías en este libro, que seguro que se lo recomiendo. Él habla de 2 cosas muy importantes también, Andrés Felipe, y eso lo he visto yo. Una cosa es tener la motivación y otra cosa es uno tener un motivo. ¿Por qué estás montando el carrito de perros? Es que me echaron del trabajo. Usted tiene un motivo, hermano. El motivo es que tiene que comer. Sí. Ese man al otro día lo llaman a trabajar y deja el carrito de perros. Se le acabó el emprendimiento, por poner algo coloquial. En cambio, el que tiene motivación, es que yo renuncié y voy a montar este carrito y espero ir a la oposición y voy por el segundo y el tercero y yo me voy a montar 50 carritos de perros en la ciudad. Ese tiene una motivación de crecer, de ser el emprendedor. Entonces, mira el tema que es muy importante. ¿Cómo se llama el libro para que la gente...? El libro negro del emprendedor. Pero entonces, ese tema es muy bueno reflexionarlo. ¿Cuál es el motivo? Es que me quedé sin trabajo. Muchas veces la gente entonces dice que arranca un emprendimiento. Usted está ahí es porque está sin trabajo. Si a usted lo llamaran de una empresa, pagarle el doble, se va. No como personas cuando arrancan. Yo he visto personas que renuncian a empresas grandes porque arrancan un emprendimiento y tienen una motivación. Pero ¿por qué te vas a ir? Vení, te vamos a dar una prima extraordinaria, te vamos a pagar más. He visto, por ejemplo, ingenieros que trabajan y son ingenieros muy buenos en empresas grandes, salarios grandísimos, pues buenos salarios, y dicen, no, yo me voy,
yo me voy, hombre, vea, le vamos a subir un 20, un 30%, le vamos a dar una prima extraordinaria en diciembre porque es gente que es importante en las organizaciones. No, yo voy a hacer lo mío. Si quiere, con mucho gusto le presto servicios, yo voy a entrenar motivación. gente. Claro, tiene la motivación de qué, de ser emprendedor, de montar su propia empresa. El que se va porque tiene un motivo, peleé con el jefe, no, entonces yo me voy a ir a montar la empresa, pues, y el motivo fue porque peleó, al otro día cambian el jefe y lo vuelven a llamar y usted vuelve a la empresa. No, es que no es por motivos. Sí. O sea, eso es importante entenderlo. Si yo lo que tengo es un motivo o una motivación, usted por una motivación se hace reventar, ¿o no? Es que ahí viene otro tema dentro de la pregunta que hacías ahora. En el tema académico hay una materia muy tesa que es planeación estratégica. Esa materia, no sé si todavía la dan, esa materia existe. Claro que eso se da. La improvisación estratégica, lo escuchaba alguien una vez y le presté atención y le tiene toda la razón, partiendo de ese mismo concepto. Es decir, dígame qué empresa antes de la pandemia tenía una pandemia dentro de su planeación estratégica. Ese dato es... A principios del siglo XX se habló de una pandemia en España, ¿se acuerdan? Que empezó allá, que la fiebre amarilla, pues, y se hablaba 22 millones de muertos. Que digamos que la humanidad había perdido esa noción. Es lo mismo que pasa con la poliomielitis hoy en día. Por ejemplo, yo que soy rotario y nosotros trabajamos en campañas a nivel mundial de vacunación de poliomielitis, nadie sabe qué es eso en Colombia. No, es que todo el mundo ya hay una política pública que lo vacunan de niño. Yo que tengo 52, que ya pasamos esa raya que vos decías ahora, yo sí tuve amigos en la infancia que les dio poliomielitis. Entonces, claro, es que en los 70s, cuando nosotros estábamos chiquitos, eso no era una política pública y vacunaban a unos y a otros no. Es que ahí está el detalle, Carlos. Entonces, pero ¿a qué es a lo que voy con esto? Que entonces, hoy en día la gente no tiene en el imaginario que alguien puede sufrir de la poliomielitis, lo que genera eso en un niño, en una niña, que lo va a perjudicar toda la vida en su movilidad. Lo mismo con la pandemia, nadie tenía en el radar eso, porque es que prácticamente hacía más 100 años que no pasaba eso en la humanidad, ¿cierto? Pues entonces... Y que habían cosas que no existían hace 100 años que hoy existen y se vieron afectadas en un 100%, la aviación. Por ejemplo. Entonces, cerrar aeropuertos colapsó el planeta. Hace 100 años no hubo ese problema. Entonces, digamos que todos esos cambios... Entonces, el otro tema es eso, porque me impactó mucho el tema de motivo y motivación. O sea, cuando yo tengo una forma, creo mucho en eso de improvisar. Pasó esto. Hay gente que se queda, no, y qué triste, y pasan los días y la gente afectada, hermano, y uno dice, este man se va a colgar de una columna de estas. En cambio, la habilidad para mí hoy es, listo, pasó. ¿Qué tanto tiempo me va a demorar en darle la vuelta a eso y seguir? Y ahí creo que está otro de los detalles. Y resolver, claro. Y resolver pero rápido, no queda así uno... Podría haber una pregunta interesante. ¿Qué podría ser una motivación para los empleados, para los colaboradores dentro de las organizaciones? Hay gente que la motiva el aprendizaje, hay gente que la motiva el dinero. Yo tengo una práctica aquí, Carlos, y es cuando las personas arrancan su proceso de vinculación. Siempre, pues digamos que la última palabra la doy yo, pero antes de, siempre es, tenés casa propia, no, tenés carro, moto, no porque sea un requisito, sino que a mí me habla mucho una persona que es capaz de haber forjado esas digamos que esos son comodidades, son comodidades, no es que sean ricos y no, que su mente dio porque conozco gente empleada que no tiene nada, pero yo siempre usted tiene vehículo, que quiere, y por lo general procuro de que ese colaborador se enrole en una deuda, porque mi interés también es, pues hablando aquí ya en lo organizacional, es como aportarle a esa persona, a motivarlo de que ya va a tener su propio apartamento, o su propio carro, o sus beneficios, o lo que sea. Hay una cosa interesante, pues, y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios, la gente, pues que la motivación no viene de afuera, la motivación es propia, es personal. ¿A qué aspiro yo en la vida? ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo yo en un entorno rodeado de gente?
y qué son las cosas que pueden motivar a alguien para ir a un cargo. Ahora hablaba del conocimiento, del dinero para comprar bienes, pero también viene el crecimiento profesional, personal. Yo a lo largo de mi vida profesional he pasado por muchas empresas, de muchos sectores, y yo he visto, por ejemplo, ahora he visto personas dirigiendo corporaciones y empezaron como el mensajero de la corporación. Las personas les maneja la motivación, entonces también ese crecimiento profesional, ¿cierto? Hay personas que están o quieren estar en una empresa porque aprenden, porque se desarrollan profesional, personalmente, ganan capital relacional. Entonces uno los ve que disfrutan, uno ve que le sacan gusto. Esas personas que hacen esos procesos, yo creo que tienen una gran motivación. Ver que son mensajeros, pero que siendo mensajeros estudian, van a turnos de estudio por la noche. Yo he tenido muchos estudiantes de esos que mencionamos ahora que van por la noche y les he dictado clases en pregrado. Hace muchos años no soy profesor de pregrado, pero dictaba clases de pregrado en varias universidades por la noche, sobre todo en ingenierías, y eran pelados que terminaban ciclos propedéuticos siendo tecnólogos y ya después me los encontraban en empresas, ingenieros. Pero vos podrías decir, Carlos, y no sé, hago la pregunta aquí en la mesa porque este es un tema que me ha parecido siempre interesante, que tiene que ver con el destino de las personas. Hay personas que desde pequeñas vienen predestinadas a hacer un ciclo educativo, un propedéutico, y se enfocan, y hay gente que eso no les va a entrar. O sea, digamos que no es una decisión ni de gobierno ni de líneas de aprendizaje, sino que es la naturaleza del ser humano, es la individualización de esa motivación, porque por ejemplo yo la tuve, pero yo conozco personas cercanas a mí que teniendo todo para tenerla, la han desperdiciado a manos llenas, porque yo creo una cosa: el único factor que equilibra una sociedad es la educación, es el único, no hay ningún otro, ni el billete, ni la posición social, nada, es la parte educativa. Pero el tema mío es cómo esas personas logran hacerlo bajo una motivación intrínseca. O sea, es como un fuego por dentro que dice: tengo que terminar la escuela y me voy para el pregrado y voy a ser piloso en el pregrado y me voy a hacer un posgrado y me voy a presentar esta beca y me la gané, y en un momento a otro resuelve una cantidad de cosas, ¿no? Vos que estás en ese medio, ¿cómo lo ves vos? A ver, los tiempos van cambiando, hay muchas cosas de fondo. A veces con Andrés Felipe hemos hablado de alguna rebeldía de unos estudiantes y uno entiende. Mira, yo estudié en un colegio privado cuando estaba niño, pues, ¿cierto? En el bachillerato, y yo recuerdo que en esa época el colegio privado, el niño, el joven, adolescente, pues yo digo niños, teníamos 13, 14 años, todavía me veo pues como ahora un niño. Adolescentes que estábamos en octavo, noveno, castigaban a quien iba a vender al colegio, por ejemplo. No. Y entonces uno no podía vender. Yo no vendía cosas, pero yo sí tenía compañeros o compañeras que vendían. Y en esa época, estoy hablando de mediados de los 80s, que yo terminé el bachillerato en el 88, entonces imagínense. A mediados de los 80s eso era castigado. Cuando el hijo mío entró a estudiar a un colegio privado también, ya estamos hablando en los 2000, tenía una materia que era emprendimiento. Y yo me acuerdo que el pelado se montó unas obleas de arequipe y con chocolate, y la novedad era que ya no era arequipe solamente la oblea, sino que tenía el chocolate pues derretido, y entonces les patrocinaban el emprendimiento. ¿Qué pasó? Yo a lo largo de esa parte académica y de la parte estudiantil y empresarial, vi muchos pelados que eran de 3,1, 3,2, y terminaron sus carreras, y tremendos empresarios, hermano. La gente que daba empleo. Y vi muchos estudiantes de 4,4, 4,8 sin empleo, 1 año y medio, 2 años, 3 años después. Entonces uno dice, ¿qué era lo bueno o lo malo? El sistema educativo, las personas, la motivación. Muchas veces era un sistema educativo que no tenía forma de mostrar las cosas. Mira, yo di una materia 15 años en el pregrado, física mecánica, durante 15 años, y me fascinaba dar esa materia. Inclusive alguna vez me decía los jefes de la universidad: vení, da la otra, pues la que sigue, porque esa es como física 1, pues vení, da la física 2. No me quites de aquí.
porque me disfrutaba enseñándola, pero no solamente eso, sino que me disfrutaba cuando llegaban esos jóvenes de 17, 18 años, poder compartir como esas enseñanzas que uno había tenido, porque uno llega a estudiar ingeniería y ¿para qué estudia uno física? ¿Y para qué estudia uno matemáticas? Y hay hasta chistes y memes pues de que todavía no sé para qué sirve el trinomio cuadrado perfecto. Sí. Y yo tengo unas explicaciones muy importantes para que un pelado de bachillerato sepa para qué le va a servir eso en la vida. ¿Cuáles son? La Contanos lógica, el razonamiento, sí. el manejo de variables, de varias variables para resolver problemas. No, iba al otro punto de vista. Usted dirá, no, es que eso no es importante. ¿Usted le soltaría un riñón a un man que apenas lleva un semestre de medicina? Entonces, No es tan light. No, total. Entonces, mira, estos jóvenes, yo sentía ya con los últimos años que dicté la clase, me tocó la pandemia. Pandemia, hermano. Virtual, todo. Pues, duro. que las telepresencial, pues como lo llamamos, presente, pero a distancia, en el computador conectados ahí. Y cuando volví en el año 21 a dar clase, yo decía, es que estos pelados ya son definitivamente muy distintos, una generación muy diferente. Y yo veía, yo dando clases en un tablero, con un marcador, en una sala, todos mirándome a mí. Y yo decía, hermano, así daban las clases hace 100 años. Claro que teníamos medios, ya teníamos presentaciones de PowerPoint, teníamos videos, teníamos acceso a mucho porque la universidad en la que trabajaba muy fuerte toda esa parte de videos y nos daban herramientas y cosas. Pero yo decía, va muy adelante la multimedia, estos pelados como ven, un pelado que toma decisiones viendo un Instagram, hermano, que se queda 2 segundos en lo que se dice, 3 segundos, para vos tírale una clase 1 hora y media de matemáticas. Entonces, digamos que son cosas que son importantes en el sentido de por qué hay una versión. A veces pienso yo que todavía no tenemos la suficiente pedagogía para cómo va el mundo. Y entonces eso hace que muchos pelados tomen distanciamiento. Hoy en día hay una estigmatización que dice, no, que es que todos los pelados quieren ser youtuber. Por Dios, la disciplina, los contenidos. O sea, es que usted puede ver, para usted ver un cantante de reggaetón, usted lo ve en la fiesta porque usted está festejando. Pero ¿qué hay detrás de un cantante? Horas de entrenamiento, horas de preparación, horas de... O sea, la disciplina que tiene un pelado de estos jóvenes, ahora pues que son reggaetoneros, los cantantes, las cantantes, una disciplina impresionante. Entonces, los pelados creen que ser youtuber no es tener disciplina, que porque eso es relajado. La escuela sí es disciplina y ser youtuber no. Lo que pasa es que yo creo que los pelados no quieren la profesión, quieren el resultado. Entonces la gente ve el resultado y dice, ¿qué tengo que hacer para? Pero volvemos al tema, es el nicho de mercado. Mi mamá me hace reír mucho porque cuando el hijo mío estaba pelado, pues 10, 11 años, que empezaba a escuchar reggaetón. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que mi mamá se ponía a oír reggaetón con él. Y yo le decía, mamá, ¿y a usted le gusta el reggaetón? Claro, yo, mamá, pero es que esos bailes, yo no sé. Mijo, cuando yo salía a bailar Rodolfo y los Hispanos, su papá me ponía una mano aquí en la cintura y la otra aquí. Y yo, claro, es que así bailan los viejitos, decíamos nosotros, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Y entonces, ¿qué gritos los de su abuelito? Porque su papá me ponía la mano aquí. ¿Cierto? Claro. Entonces, las generaciones, y aquí es a lo que voy, tienen un chip diferente. De pronto nosotros no estamos ahí, de pronto nosotros tenemos otras concepciones de la vida, del enfoque, de lo que queremos. Pero volviendo al tema de la educación, ¿cuáles son las expectativas? El mundo va muy rápido, las cosas son muy rápidas. Yo a veces veo que a los niños como que les robaron la niñez, hermano. Sí. Yo a veces pienso que una persona de 13, 14 años es un niño, es una niña, para mí. Yo me pongo a recordar cuando tenía 13 años, yo jugaba fútbol, pues era lo mío. Ahí empezaban los videojuegos, en los 80 ya había muchos juegos, inclusive había casas de juegos, de las famosas, entre comillas, maquinitas. Entonces, estuvimos en los juegos, estuvimos y nos sacaban, íbamos a cine, los papás, lo que sea, pero yo veía un niño, niños, niñas. Hoy en día uno era un pelado de 13 años, no, ya se cree un hombre. No, es que aquí el que hizo el dañito para mí fue este tipo. Yo no sé, son los prototipos, vuelvo y digo. Entonces ahí es donde uno dice, todo esto va muy rápido, y uno habla ahora con muchos jóvenes y dice, no, pero es que yo que le voy a meter 5 años a
a una carrera. Y no, y si tercerías métodos 2, no, en 5 años y no. Duro. Son 6. Pero mira, por ejemplo, un tema que yo, escuchándote hablar eso, lo analizo y es, para que ciertas industrias hayan proliferado como han proliferado, como el de los streamers, cierta música, no lo califiquemos que el reggaetón, ciertos tipos de reggaetón, para que eso prolifere, la exigencia es este aparato. Porque yo le garantizo una cosa y me voy a equivocarme, si no existiera YouTube, Spotify y esas herramientas, yo no creo que una persona vaya a comprar un LP de reggaetón. Pero le voy a decir cuál es la razón de ser. Las redes sociales son un ejercicio de velocidad, de atención, pero de velocidad. Sí, en claro. cambio, escuchar música hace 30 o 40 años es un ejercicio de concentración. Es que usted en un LP le botaba 3, 4 canciones por lado. Hasta un CD, en el mejor de los casos, le botaba 12 o 15 canciones. Y usted tenía que usted estaba en la jugada con el CD. En cambio, usted aquí puede escuchar el reggaetón y pasarlo, y brincar al otro, y devolverse, y pasarlo. Entonces, son economías como que convergen. Sí, no, pues es que es un mundo más acelerado, eso era lo que te decía, que a veces en la clase uno, bueno, ¿y cómo hago pues para acelerar esto? Pues es que el conocimiento es muy difícil acelerarlo, y a veces la impaciencia de los pelas, profe, es que para estudiar todo eso, y ya, man, entonces ¿cómo va a aprender? Oíste, Ale, vos tocaste el tema ahí de la list, de los playlists, huevón. Y es tan absurda la cosa que uno hace ni acaba de escuchar la canción, sino que ya está buscando otra. ¿Te ha pasado? Pero es porque eso es lo que nos vende esta metodología. ¿Nos volvimos ansiosos o qué? Pero mucho. Yo sé que sí. Yo sé. Bueno, venga, nos estamos comiendo toda la información. Lo para otros Suspendamos capítulos. De comida para otro día. Yo ya tengo Sí. el tema del próximo capítulo y vamos a arrancar con el tema de la educación. ¿Cómo sería la educación perfecta para cada uno de nosotros? Entonces el próximo capítulo vamos a arrancar ahí y nos vamos a desenvolver. Y cerremos este capítulo con una frase que yo quiero que ustedes, que la armemos, hagamos el componente. Si tuviéramos que resumir lo que hemos hablado en una frase dirigida a un emprendedor, ¿cuál sería? Yo me voy por la riqueza de la lentitud. Vivir el proceso. Sí, como ser capaz de ir más despacio. La motivación, hermano. A mí. No tirar la toalla. La mía es más peluda, pero va. Sin miedo al éxito. Que ese puede ser, pero ese puede ser otro de los capítulos. Venga, el éxito. Venga, tiremos el éxito en esta mesa y despeluquémoslo. Pero ¿qué es el éxito? ¿Qué es? Pues, Es muy Exacto, subjetivo. exacto. A lo que usted puede ser éxito. El éxito puede ser financiero, puede ser de tiempo, pero no nos gastemos los temas que yo sé que se nos van a enamorar de este programa. Estoy seguro. No, y es bacano también tocar temas de actualidad del país. Por ejemplo, esta semana estamos hablando del tema de la salud, las EPS, las transferencias. Venga a ver cuál es la realidad, que todo el mundo está chutando la pelota y qué es lo que está sucediendo realmente. Esos temas bacanos. No nos gastemos el tema. Bueno, hay que estudiar. Vamos a estudiar y estos son 2 caballos grandes, entonces bueno, no es más nada. Chao, que estén bien.